Chicos de grado octavo, para esta cartilla nos correspondió trabajar el tema de estadística. Es un tema que ya veníamos trabajando en cursos anteriores, pero que es bueno retomarlo para seguir avanzando en el pensamiento aleatorio. Entonces, en la cartilla que se envió, pues están las explicaciones de lo que se va a aprender, de lo que se va a ver y algunos ejemplos. Yo les recomiendo que por favor lean muy bien las cartillas. La cartilla de grado octavo de matemáticas. Por ejemplo, acá los objetivos de aprendizaje, pues organizar los datos en tablas de frecuencias, construir y analizar representaciones gráficas, como diagramas de barras e histogramas y diagramas circulares. Ya vamos a ver más adelante que es un histograma. Ubicar las medidas de tendencia central para un grupo de datos para interpretar su comportamiento. La estadística que nosotros estamos viendo se llama estadística descriptiva. ¿Por qué? Porque describe cosas que ya pasaron, cosas que ya están observadas, encuestadas, datos que ya recogimos. Entonces, en este primer segmento de nuestro curso vamos a trabajar la estadística descriptiva. En la segunda parte vamos a trabajar lo que se llama de estadística inferencial, porque podemos interpretar cosas que van a suceder a futuro. Podríamos llegar a hacerlo. Entonces, en esta primera parte de la estadística descriptiva, pues hay unos datos básicos. Por ejemplo, ¿qué es la población? La población, cuando uno se refiere a población en estadística, es porque va a observar la totalidad de los elementos de un conjunto. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar de los habitantes de la localidad de Usme, pues tendríamos que encuestar a todos los habitantes de la localidad de Usme, lo que es muy dispendioso porque son muchísimas personas en muchos barrios de la localidad. Entonces, si queremos tomar una característica de esa población, podemos sacar una muestra, no tomar toda la población, solamente una muestra. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer 1000 o 2000 encuestas a través de los barrios. Eso nos podría dar una característica de la población que vive allí. La muestra mantiene las características de la población. Entonces, por eso podemos sacar conclusiones a través de la muestra. Cuando nos van a sacar sangre, no nos van a analizar nuestra sangre, no nos van a sacar toda la sangre, solo van a sacar un poquito de nuestra sangre, porque es una muestra que mantiene las características de la sangre total. Entonces, de esa población, de esa muestra, hay unas variables. Lo que vamos a observar se llama variable estadística, la característica que vamos a observar. Si la característica que vamos a observar se puede medir a través de un número, por ejemplo, si estamos preguntando la edad de una persona, la estatura, el peso de una persona, esas son características que se pueden medir con números enteros o incluso podemos tomar números decimales. Esas variables se llaman variables cuantitativas. Pero si, por ejemplo, lo que vamos a observar son cualidades, gustos, que no se pueden medir, se llaman variables cualitativas. Por ejemplo, el color de ojos, la profesión de una persona, el programa de televisión favorito, etcétera. Entonces son cualidades, variable cualitativa. ¿Cómo se pueden organizar esos datos que estamos obteniendo? Se pueden organizar en una tabla de frecuencias. Las tablas de frecuencia ya las habíamos visto en otros cursos. Acá hay un ejemplo, el de Ricardo y Jimena lanzaron los dados 20 veces como jugando parqués. Entonces ellos fueron apuntando los puntajes que sacaron. Entonces el mínimo puntaje que pueden obtener lanzando dos dados es 2. Lo organizaron de menor a mayor, así hay que organizar una tabla de frecuencias cuando la variable es cuantitativa, porque si la variable es cualitativa no se sabe cuál es más grande
cuál cualidad es más grande que otra, entonces no importa cómo se organiza. Entonces, cuando la variable es cuantitativa, por ejemplo en este caso podemos medir, porque el puntaje se puede medir, entonces va de 2 al máximo que podemos sacar lanzando los dados, 12. Ellos apuntaron acá las veces que se repitió. Entonces, ¿cuántas veces se repitió el número 2? ¿Cuántas veces salió el puntaje 2? 1, 2 y 3 veces. 3 veces se repitió el número 2 y así sucesivamente hicieron con todos los puntajes. Ahora, esta frecuencia se llama frecuencia absoluta. Es la cantidad de veces que se repitió el dato. ¿Para qué nos sirve la siguiente columna, que es fracción? Esto realmente no es una parte de la tabla de frecuencias, pero la incluimos para saber de dónde sale esta columna que se llama la frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque esta columna, que es la frecuencia relativa, es el resultado, por ejemplo, 3 dividido en 20 nos da 0,15. O la aproximación. ¿Cómo así que la aproximación? Es decir que si al hacer esto con una calculadora, 3 dividido en 20, nos da por ejemplo 0,157. Entonces, este número estaría más próximo a 0,16 que a 0,15. Entonces acá hubiésemos colocado 0,16. El porcentaje. El porcentaje se obtiene de multiplicar la frecuencia relativa por 100, porque por eso se llama porcentaje. Entonces 0,15%, entonces nos da el 15%. Y así sucesivamente con todos los datos. Lo importante es que al sumar los porcentajes nos da el 100%. ¿Qué quiere decir esto? El 100% de las observaciones corresponde al total de lo que estamos encuestando o lo que estamos observando. En este caso el 20 lanzamientos es el 100% de los lanzamientos. Acá está, en esta parte está la explicación que yo estoy dando. Acá está escrita, por eso les digo, tienen que leer las cartillas, porque muchas veces dicen, ahí no está escrito, ahí no dice, pero ahí sí dice. ¿Correcto? Entonces, luego se pueden sacar unas conclusiones. Acá, por ejemplo, Ricardo y Jimena encuentran que el puntaje que más se repitió es el número 6. Vamos a ver. El número 6 salió 4 veces. ¿Hay alguno que lo supere? No. Entonces el número 6 es el puntaje que más se repitió. Salió el 20% de las veces. Correcto. También podríamos decir que los resultados que más se repiten son los menores de 7, ya que al sumar sus porcentajes obtenemos el 60%. ¿Cómo así? Es decir, ¿cuántas veces salió el 2? Pues 15% de las veces salió el número 2. El número 3 salió el 5%. Es un porcentaje bajo, ¿eh? Cuando están jugando parques, probablemente el 3 no sale mucho. 15% es el número 4. 5% el número 5 y 20% el número 6. Al sumar esos porcentajes nos dio que el 60% acá está acumulado antes del puntaje número 6. Quiere decir que tiene menor probabilidad de salir 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ellos acumulan el 40%. Porque si ellos acumulan el 60%, los demás acumulan el 40%. Recuerden que la totalidad es 100%. Podemos hacer un ejemplo. Bueno, antes de hacer el ejemplo, pues veamos las medidas de tendencia central. Como su nombre lo indica, son medidas que generalmente se ubican en el centro de los datos. Sirve para hacernos una idea de la información, es decir, escoger un representante de nuestro grupo de datos, lo podemos obtener a través de las medidas de tendencia central. Acá con el ejemplo, acá nos dice que la moda, o sea, el dato que más se repitió fue el número 6, salió 4 veces. Ahora, para hallar ¿la mediana qué es? La mediana es el dato que divide en dos partes iguales las frecuencias, o sea, está en la mitad de todos los datos. Hasta allí sería el 50% de los datos. Entonces, se tendrían que escribir los números en forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Como son 20 datos, es un número par, entonces
O sea, habría que tomar los datos que están en la mitad. O sea que se cuenta hasta el 10 y el número 11. Datos 10, dato 11. Resulta que el dato 10 y el dato 11 corresponden a 6. Número 6, número 6. ¿Por qué? Porque, a ver, el 2 salió 3 veces. 1, 2, 3. El 3 salió una vez. Acá está. El 4 salió 3 veces. 1, 2, 3. El 5 salió una vez. De esta manera se van organizando en forma ascendente de menor a mayor. El 6 salió 4 veces. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Luego se cuenta hasta el dato número 10. Pero como son 20, pues hay dos datos justamente en la mitad. El dato número 10 y el dato número 11. ¿Por qué digo el dato número 10? Porque si ustedes cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este sería el dato número 10 y este sería el dato número 11. Esos datos se suman, se dividen en 2. Al sumar los datos, al dividirlos en 2 da 6. O sea que la mediana también corresponde al número 6. O sea que el 6 está justamente en la mitad de todos esos datos. Ahora, el promedio es la medida de tendencia central que más se utiliza generalmente y sale en los medios de comunicación. El promedio. El promedio, ¿cómo se saca? Hay que sumar todos los datos. Todos los datos y luego dividirlos entre la cantidad, que serían 20. Serían 20 lanzamientos. Este dato nos da la totalidad. Entonces, al sumar todos ellos, nos dio 122. Lo podríamos hacer así o también podemos hacer lo siguiente, multiplicar 2 por 3 para no tener que sumar 2 más 2 más 2. Para no tener que sumar 2 más 2 más 2, que serían 6, pues multiplicamos 2 por 3, 3 por 1, 4 por 3. Y esos resultados de la multiplicación los sumamos. Es una forma más corta de hacerlo. Entonces 122 dividido en 20 da 6,1. 6,1 ¿a qué se aproxima? ¿A 7 o está más cerca de 6? Está más cerca de 6. Al aproximarse puede decir que el promedio es 6. Decir que de todos esos puntajes que se obtienen, 6 es un representante. ¿Cómo se traduce eso? Lo más probable es que cuando usted esté jugando parqués, al lanzar los dados le salga el número 6. La representación gráfica. Hay muchas representaciones gráficas. En este caso este sería el eje X, sería el eje Y. Se colocan los datos. Bueno, acá por ejemplo el 2, 4, acá sería el 3, pero ya se entiende que está en la mitad. Entre el 2 y el 4 sería el 3, que salió una vez. El 4 salió 3 veces. El 5 salió una vez. El 6 salió 4 veces. Hay otras, estos mismos datos se pueden representar de otra forma. También se pueden representar con una gráfica de barra. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora acá con unos datos que tenemos. Entonces acá dice que a 120 jóvenes se les preguntó acerca de su deporte favorito. El resultado se recoge en la siguiente tabla. Entonces, de una vez podemos decir que la variable que estamos estudiando ahí es una variable cualitativa porque es el deporte favorito. Y cuando a uno le preguntan el deporte favorito, uno no lo expresa a través de un número, solamente un gusto. Entonces es una variable cualitativa. Podemos decir que la moda, de una vez acá, el dato que más se repitió es el fútbol. A más personas les gusta el fútbol que a otros deportes. Entonces podemos sacar la moda. El promedio y la mediana no lo podemos obtener acá porque es una variable cualitativa. Y de las variables cualitativas no podemos obtener promedio ni mediana, solamente la moda. Bueno, entonces pasemos acá de una vez a la frecuencia relativa. Excel nos sirve mucho para esto. ¿Por qué? Porque acá ingresamos, siempre que vamos a ingresar una operación o fórmula, colocamos igual y podemos hacer las operaciones simultáneamente. Yo ya había sumado esto,
entonces eso me dio 120 y ahora vamos a hacer la frecuencia relativa. Entonces cada dato de estos ya sabemos que hay que dividirlo entre el total. Y eso me da, ya aquí yo tengo el Excel programado para que me aproxime la cifra a dos decimales, entonces 0,4. Ahora voy a hacer acá 10 dividido en 120, 60 dividido en 120, 30 dividido en 120, 10 dividido en 120 y 5 dividido en 120. ¿Listo? Ahora, cada uno de ellos, como les dije anteriormente, se multiplica por 100 para obtener el porcentaje. Si no quiero hacerlo, para todos aquí ya lo puedo arrastrar. El total me da 100%. ¿Listo? Acá podemos pues sacar algunas conclusiones. Bueno, el 100% de las personas encuestadas es 120 personas. Acá por ejemplo el 62% de las personas prefieren el fútbol, ciclismo o atletismo. Podemos hacer una gráfica de barras, o sea, despegada, las barras. Vamos a ingresar acá. Vamos a dar acá por ejemplo. Acá el fútbol. El fútbol es el dato que no se repite. Podemos cambiar el título. Deporte favorito. Y hacer otras cosas que más adelante cuando estemos aprendiendo un poco más de este programa lo podemos ver. También podríamos hacer una gráfica circular con los porcentajes, puede ser. Ok, acá al copiarlo tenemos que copiar solo los valores. Entonces acá vamos a copiar solo los valores. Listo. Insertar. Podemos decir que vamos a hacer una gráfica circular. Acá también podemos sacar algunas análisis. El ciclismo, por ejemplo, es un deporte que es el segundo deporte preferido para ese grupo, para esa muestra que tomamos de jóvenes. Lo importante de la estadística es aprender a analizar los datos. Ya se han fijado que con la situación que estamos viviendo, todos los días se analizan datos, y se hace una curva, la famosa curva, y entonces eso se saca a través de de los datos obtenidos de todos los días. La estadística es muy importante. Entonces espero por favor que este video les sirva, les contribuya en sus actividades. Muchas gracias.